Hola a todos, muy buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo del canal de YouTube que también podéis seguir a través de otras plataformas como Twitch, Twitter, LinkedIn o Facebook, y en el que vamos a hablar sobre un tema interesante para el inversor y también para el que no es inversor, sobre si a día de hoy, con toda la creciente regulación e intervencionismo gubernamental en numerosos ámbitos que desde luego distorsionan las decisiones empresariales de asignación, determinación o inversión del capital, si incluso en ese contexto siguen subsistiendo oportunidades de inversión rentables para los ahorradores. Vamos a hablar sobre esto dentro del contexto de la cuarta edición del curso, de un curso del que ya hemos hablado en diversas ocasiones en este canal, que es el curso de los locos de Wall Street, sobre cómo iniciarte en el mundo de la inversión. Tenéis la descripción del curso y el enlace y también algunos descuentos de los que luego hablaremos en la caja de descripción del vídeo. Pero también, como la actualidad manda, antes de hablar sobre este tema, que es el que estaba programado para el día de hoy, como entre las personas con las que vamos a hablar, se encuentra, ahora lo veréis, el director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas, pues le preguntaremos, cómo no, por la polémica del día. Y la polémica del día es que el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, amenaza con vetar la entrada de Javier Milei el próximo 21 de junio en España, y Javier Milei viene para recibir el premio que le entrega el Instituto Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad. Hablaremos sobre ello con Manuel Llamas, pero bueno, vamos a empezar presentando a los invitados de esta noche. El primero es Edgar Fernández Vidal. ¿Qué tal, Edgar? Gestor o más bien asesor de fondos, ¿cómo estamos? Hola, Juan, encantado de estar aquí otra vez. Un Y en placer. un día como hoy que es interesante. Sí, no, se juntan muchos temas muy diversos, efectivamente. En segundo lugar, tenemos a otra persona que también ha estado muchas veces en el canal, Domingo Soriano. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Es Mira que periodista. ayer le decía a Edgar que teníamos que hablar de Argentina. Digo, es el tema. Y luego decimos, bueno, o sea, a lo mejor esto se agota. Pues mira, no estábamos en la mente de este gobierno. Creo que Argentina nunca se agota, ¿no? Domingo Soriano, periodista económico en el radio, lleva el podcast de Economía para quedarse sin amigos o para conseguirlos, pero en cualquier caso de entrada para quedarse sin ellos, y un podcast que recomiendo que sigáis porque creo que engancha bastante a quienes le dan una oportunidad. Y por último, como ya he mencionado, tenemos también a Manuel Llamas, que, entre otras cosas, es director del Instituto Juan de Mariana y, por tanto, hoy está en el epicentro de la polémica política del día. Hay que decir, por cierto, que los tres, que parece que los esté presentando de manera desarbolada, son profesores en el curso de los locos de Wall Street, del que ahora también hablaremos a continuación. Pero, para empezar, Manu, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo estás? Encantado. Y nada, lo que creo que se está preguntando ahora mucha gente, sobre todo los que hemos ya pagado para acudir a la Cena de la Libertad el próximo 21 de junio, es una pregunta que nos ha rondado a todos hoy en la cabeza, es ¿finalmente vendrá Javier Milei el 21 de junio o el gobierno le forzará a que dé plantón coactivamente, claro, al Instituto Juan de Mariana y a todos los liberales españoles que se congregan en esa cena y que desean entregarle el premio del Instituto Juan de Mariana? Bueno, los planes continúan, o sea, no hay ningún cambio, no ha habido ninguna modificación del evento que hemos organizado y que ya está preparado para la entrega de ese premio el 21 de junio en Madrid. Y no hay ningún cambio al respecto. De hecho, el propio presidente de la República Argentina, Javier Milei, lo acaba de ratificar también públicamente. O sea, está confirmado desde el minuto 1 y no hay ningún cambio de planes. Ahora bien, dicho lo cual, de este gobierno nos podemos esperar cualquier cosa. O sea, es un auténtico despropósito lo que está haciendo el presidente del gobierno, creando un auténtico escándalo a nivel internacional, una crisis diplomática que carece de precedentes, que es absolutamente inédita. A esto por desgracia, nos estamos acostumbrando en España, a las salidas de tono y a la estrategia política y a las
cortinas de humo, porque esto no deja de ser una nueva cortina de humo diseñada específicamente por Moncloa y por el presidente del gobierno, en primer lugar para ocultar y sus propias miserias, y en segundo lugar de cara a la cita electoral que vamos a tener el próximo 9 de junio en las elecciones europeas. No es la primera vez que lo hace. Juan Ramón, tú bien lo sabes, esa famosa carta a la ciudadanía que emitió hace escasas semanas, justo precisamente aprovechando la apertura de diligencias provisionales por parte de un juzgado para investigar los negocietes de su mujer, de Begoña Gómez. Bueno, pues se ha agarrado a una declaración de Javier Milei en un acto público, una declaración en la que no da nombres, por otro lado se siente más que aludido, es lógico y normal, pero no da nombres, pero se agarra a eso para montar la gran escandalera, ¿no? Y obviando que todo esto parte de una serie de insultos previos por parte del propio gobierno muy graves, tanto al presidente aprovechando su primera visita a Madrid, como anteriormente, y esto hay que recordarlo, esa calumnia directamente por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, hablando de sustancias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues un nuevo escándalo, pero como digo, veremos a ver qué es lo que pasa. El gobierno ya ha hecho algo que desde mi punto de vista me parece absolutamente intolerable, inaceptable, que es la retirada del embajador en Argentina, además sin edie. Es decir, eso carece de precedentes y me parece un escándalo ya de primer orden. Ahora que el gobierno se esté barajando el si permite o no va a permitir a Javier Milei aterrizar en España, pues, absolutamente intolerable. No sé lo que va a hacer Pedro Sánchez, no sé lo que va a hacer el gobierno, pero lo que sí está claro es que el presidente Sánchez y su gobierno es capaz de todo, ya lo han demostrado en múltiples ocasiones. Sí, yo, bueno, ahora os preguntaré la opinión. La mía la he expresado en el canal. Creo que en el contexto se entienden las declaraciones reactivas de Milei. En el fondo, creo que es un tema del que se tiene que hablar y es, no sé si la corrupción, pero desde luego sí la falta de decoro de muchas de las actividades de Begoña Gómez. Ahora, no sé si las formas, en el sentido de que Milei es presidente de Argentina, pues justifican que pronuncie esas palabras con el riesgo de enturbiar las relaciones ambos países, ¿no? Al final, Milei no solo es un ideólogo, no solo es un aliado de Vox, sino presidente de Argentina y debería velar prioritariamente por los intereses de Argentina. Pero dicho esto, lo que me parece, como dice Manu, del todo desproporcionado y absurdo es la retirada del embajador y que se amenace con seguir escalando en este conflicto diplomático, pues expulsando, se dice, ¿no? Se baraja al embajador de Argentina en España, rompiendo relaciones diplomáticas o impidiendo la entrada de Javier Milei en España. Yo creo que esto es algo que escapa a toda razonabilidad. Lo mencionaba en el vídeo que he subido hoy. Es que este gobierno está diciendo que en Gaza se está cometiendo un genocidio. No entro en si es así o no, porque no es mi campo, pero este gobierno lo dice y aparentemente se lo cree y no ha retirado al embajador español de Israel. O sea, en cambio, dicen, Begoña Gómez es corrupta, inmediatamente lo retiro, que es más grave, que acusen de corrupción a la esposa de Pedro Sánchez o que se cometa un genocidio. Pues en las preferencias reveladas de este gobierno parece que la preservación de Begoña Gómez y meterle el dedo en el ojo en última instancia a Javier Milei por suponer un modelo político, económico y social alternativo al que propugna este gobierno. No sé cómo veis vosotros este tema. Domingo, que tú también estás muy implicado con el Instituto Juan de Mariana, no eres director, pero sí, estás en la Junta, ¿no? Sí, a ver, yo en la parte de Sánchez creo que estamos un poco en la política sálvame, que es cada día tiene que haber algo nuevo, ¿no? Si recordamos, no solo el programa Sálvame, sino en general todos estos programas del corazón es como que son peligrosos incluso para los propios involucrados porque cada día tienes que decir algo que sorprenda, que llame la atención y te acabas metiendo en una dinámica que llega un momento en el que dices, ya no sé muy bien qué voy a hacer. Y entonces Sánchez lleva los últimos 2 meses un poco, en general es algo de toda su presidencia, pero desde que se ha dado cuenta que no va a poder gobernar en esta legislatura, más o menos que no va a poder aprobar ninguna ley, que no va a poder hacer nada, se ha metido en una especie de dinámica absurda de voy subiendo la apuesta, voy haciendo cada vez algo más raro, pues lo de irse 5 días, no pasó nada y entonces ahora da la sensación de que estaba buscando una excusa más para subir, ¿no? Dar un grito más, montar un escándalo más, esa idea. Entonces,
¿Milei podría haber sido más diplomático? Sí, a mí no me gustan ese tipo de declaraciones. Probablemente si yo estuviese en su consejo asesor le diría, presidente, tiene usted que moderarse, pero a mí me llama mucho la atención, no solo la sobrereacción, sino también de parte de quien viene en este gobierno. Es decir, yo pienso en, te gusten más o menos, Víctor Orbán, Meloni, Donald Trump, antes Bolsonaro. O sea, las cosas que han dicho los miembros de este gobierno, también Pedro Sánchez, sobre todos estos jefes de Estado o presidentes de gobierno de diferentes países, algunos de ellos socios de la Unión Europea, son muchísimo más graves que las que ha podido decir Milei de Begoña Gómez. Y sin embargo, nos habría parecido raro, habríamos dicho, bueno, que cualquiera de estos países hubiese tomado una decisión cercana a esta, equivalente, y sin embargo, este gobierno, pues eso, en esa especie de escalada de tenemos que hacer algo que llame la atención y que concite la atención en esto, porque si no, vamos a estar hablando de si tengo o no los votos para aprobar alguna ley, que no tengo para aprobar ninguna, de si voy a aprobar o no la amnistía, o probablemente durante los 15 días de las europeas, que me interesa, pues son unas elecciones muy peculiares, un poco cohesionar un poco a mi gente, pues me invento un poco esta polémica artificial y acabo en un problema grave. Es que ahora mismo, yo me imagino, los argentinos, yo veía un programa hoy en Argentina, me imagino que todos hemos visto algún vídeo, pues desde el ministro de Milei haciendo un recordatorio de las cosas que le habían dicho. Claro, ahora mismo en Argentina, que probablemente pasaban bastante de nosotros o estaban a otras cosas, ahora mismo lo que dicen es, o sea, que en los últimos 6 meses vuestros políticos han dicho de nuestro presidente que es drogadicto, que está loco, que iba a poner en peligro la democracia, que era un cáncer, todo tipo de barbaridades, y dice él una cosa que incluso aunque lo pienses que es inapropiada y me retiras el embajador. Y yo, ese sentimiento además que muchas veces en Latinoamérica, pues de estos que se creen que seguimos siendo su colonia o que pueden hacer con nosotros lo que quieran, yo creo que lo está fomentando y es por una pura cuestión de personalismo. Yo no sé qué parte tiene de esa obsesión por la atención que tiene Sánchez y de táctica electoral de cara a las europeas, pero en cualquier caso muy peligroso. Hay que recordar, por cierto, también, ya que estamos hablando de Milei, que Milei es conferenciante en vuestro curso de Introducción a la Inversión. O sea que no solo es relevante el tema desde el lado del Instituto Juan de Mariana, sino también del claustro del curso, ¿no? Efectivamente, dio una de las charlas inaugurales de la anterior edición y bueno, pues dio una auténtica masterclass. No, simplemente comentar. A ver, es que no... Creo que nos equivocamos si analizamos el tema de, bueno, pero ¿cómo es posible que exagere tanto, si no es para tanto, tal, no sé qué? A ver, es que es una pantomima. O sea, es que Pedro Sánchez juega a una estrategia política muy diferente a la que estamos acostumbrados en España, que es propio de mandatarios absolutamente populistas. Él juega a la polarización, él juega al victimismo y él juega a romper el tablero. Entonces... él no es más ni menos que una estrategia política para polarizar a la sociedad, para movilizar a sus votantes y de esta forma intentar sacar provecho de cara a las elecciones europeas. Lo hizo con la carta. Jamás se le pasó por la cabeza a Pedro Sánchez dimitir. No, estaba todo perfectamente planificado, perfectamente planeado. Igual que está ahora esto perfectamente medido. Se han agarrado a una... declaración que no debería tener mayor importancia ni mayor trascendencia para montar la mundial. Y en eso consiste la estrategia de Pedro Sánchez. Y cuidado, que no es, digamos que no es una estrategia, por decir así, inocente. Esto tiene consecuencias. La carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez va a traer como consecuencia, muy posiblemente, la puesta en marcha de algún tipo de proyecto para atar en corto a los medios de comunicación. Estamos hablando de atentar contra derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad de prensa. Estamos hablando de la posibilidad de que Sánchez se agarre a ese victimismo, a ese ataque de la fachosfera y de la máquina del fango al gobierno democrático de la nación para asaltar casi el único resorte estatal que todavía tiene algo de independencia o al menos cierta neutralidad, que es el Poder Judicial. Entonces, estamos hablando de cosas muy, muy relevantes. Se está enganchando a eso, está aprovechando eso, ese relato, para hacer un ataque al Estado de Derecho muy sustancial. Y esto no es más que una estrategia en esa misma línea. Una crisis diplomática, insisto, de primer orden, como bien estabas tú comentando, Juan Ramón, hablan de genocidio en Israel, pero ni se les pasa por la cabeza
llamar a consultas al embajador, bueno, o retirar al embajador español de Israel. Pero ¿qué pasa con Rusia? Rusia ha invadido parte de Ucrania y ahí está el embajador español. ¿Qué pasa con Cuba, que es una dictadura? ¿Qué pasa con Nicaragua? Entonces, eso por un lado. Y luego, en segundo lugar, en cuanto al tema de los insultos y demás, esto viene de lejos. Hay que recordar que Pedro Sánchez no asistió, es muy relevante, no asistió a la toma de posesión de Javier Milei como presidente. No es que no asistiera, es que ni siquiera le ha felicitado. Todavía peor, si me apuras, Juan Ramón. Es bueno, pero no felicitarle ni en un tuit, ni en una llamada, nada, hombre. Incluso un poquito más atrás, no solo eso, es que se posicionó con Massa. Yo eso entiendo que le pueda doler a Milei, pero bueno, al final es verdad que es una injerencia en la política interna argentina, pero bueno, Pedro Sánchez también es líder de un partido socialista, puede estar hermanado con el partido peronista, bueno, bien. Pero una vez ha ganado Milei, que menos que decir, bueno, pues te deseo lo mejor o que gobiernes desde la discrepancia, que les vaya todo lo mejor para los argentinos. Algo así. Es decir, un mensaje diplomático, porque ahora se habla de ruptura de relaciones diplomáticas, pero desde luego la interlocución entre los gobiernos está rota desde hace mucho tiempo por culpa de este gobierno, porque además no olvidemos que cuando a Javier Milei se le preguntó en la toma de posesión, oye, ¿qué le parece el desplante del presidente que no ha enviado a nadie y que ni le ha felicitado? Milei ahí diplomáticamente dijo, son cosas que pasan, es decir, le quitó importancia. Pero claro, si tú sigues encajando golpes y golpes y golpes y golpes, pues al final te cansas y das un puñetazo encima de la mesa, que creo que no es lo adecuado en las vías diplomáticas, pero desde luego sí es humanamente comprensible. Totalmente. No, y ya para terminar, precisamente, o sea, que viene de atrás y luego todos los insultos que se le han proferido a Javier Milei por parte del gobierno es una ristra, no solo los últimos, con motivo de su llegada, que se le tildó de negacionista, de ser antidemócrata, ser fascista, pertenecer a la ultraderecha internacional, sino que viene de muy atrás y lleva produciéndose desde hace tiempo. Insisto, digamos que el punto de inflexión se produjo también con esa calumnia por parte de Óscar Puente, de hablando de sustancias, etcétera. ¿Y cuál fue? Y para mí esto es lo relevante. ¿Cuál fue la reacción de Milei? Milei o el gobierno argentino reaccionó con un comunicado, pero con un comunicado condenando esa calumnia, condenando esas declaraciones, exigiendo que dimitiera, que se cesara a ese ministro, pero en ningún caso se planteó por parte del gobierno argentino de Javier Milei romper relaciones diplomáticas, ni retirar al embajador de Argentina en España. ¿Por qué? Porque yo creo que, y para mí esta es la diferencia, Milei entendió que se trataba de una cuestión, un insulto personal, reaccionó de forma personal, y en el caso, para mí, y lo más grave del caso de Sánchez, desde mi punto de vista, es que en el caso de Sánchez reacciona como, y además así lo manifestó el ministro Álvarez, esto no es un insulto, un ataque, una crítica a la mujer del presidente, que por cierto es una particular, es una persona privada que no tiene ningún cargo, ninguna responsabilidad pública. No. Esto es un ataque a España, es un ataque al Estado, es un ataque al pueblo español. Y Sánchez, como Sánchez, erigiéndose en el auténtico, en el representante, el único representante del Estado, es decir, Sánchez es el Estado es Sánchez, y poniendo, y para mí esto es lo grave, respondiendo, utilizando todo el aparato estatal para responder a esta cuestión, ¿no? A mí esa diferencia es clara entre ambos mandatarios. Incluso Petro, al que Milei también, bueno, recíprocamente, ¿no? Se han proferido descalificativos incluso mayores que ahora con Sánchez, incluso Petro felicitó a Milei. No olvidemos esto. Entonces, bueno, yo creo que el grado de animadversión personal e ideológica del gobierno de España hacia el gobierno de Argentina es tal que son ellos los que han roto todos los puentes y bueno, la crítica que se puede hacer a Milei es que no intente de alguna manera mantener lo poco que queda y que haya decidido, pues bueno, si ustedes los vuelan, nosotros también, no vamos a ser menos, pero en cualquier caso, que de ahí se pase
a una ruptura de relaciones formales entre Estados, probablemente a presiones, ¿no? Que esto también hoy me ha desagradado profundamente. El ministro de Economía sugiriendo, que supuestamente es un técnico y una persona no manchada por el fango sanchista, sugiriendo que, claro, si se perturban de esa manera las relaciones entre países, pues eso generará incertidumbre y reducirá las inversiones de España en Argentina, como diciendo, oye, si nos criticáis, nosotros, que estamos cada vez más metidos en la economía, por ejemplo, Telefónica, no sé si Telefónica quiere invertir o no en Argentina, pero Telefónica ahora puede invertir en Argentina con las manos libres o no. Pues no puede, obviamente. Entonces, ese chantajismo probablemente vaya a ir a más y ya luego que no se deje entrar a Javier Milei en España, que no sé muy bien cómo lo van a implementar, porque es que además, o sea, yo creo que es todo un farol, más que nada porque supongo que Manu lo sabe, no sé si el resto lo sabéis, pero 2 días después se reúne con el canciller Scholz en Alemania. Entonces, la impresión de aquí no te dejamos entrar y luego voy a Alemania y me reúno con el canciller, creo que sería una mancha en la fiabilidad de España como Estado mínimamente serio enorme. Estaba proponiendo por ahí alguien, no sé si en Twitter o en los comentarios, que le deis el premio en Andorra, Manu. Que nos vamos a Andorra. Bueno, como alternativa no estaría mal, desde luego. Cuidado, sería bastante divertido. O en Portugal también. Portugal. Pues bueno, buscaremos alternativas, ¿no? Si finalmente no le dejan entrar en España, algo haremos. Otra posibilidad es Gibraltar también. Bueno, vamos viendo. Sin duda, lo que está claro es que todo se mantiene, no hay ningún cambio. Vamos a organizarlo en Madrid. Los planes permanecen absolutamente inalterados y ya os digo, o sea, sería absolutamente increíble, inaceptable, inusitado. Es decir, se me acaban los calificativos para señalar si al gobierno se le ocurre semejante barbaridad como prohibir la entrada o algún tipo de medida de estas características. Pero bueno, ya Sánchez y su gobierno es un paria a nivel internacional. Esto ya lo demostraría fehacientemente. Sería una vergüenza a nivel nacional y a nivel internacional. Pero insisto, todo se mantiene y en todo caso... aquí estamos para buscar alternativas y buscar opciones. Bueno, sí, se comenta desde aquí que a Milei se le ha insultado desde múltiples gobiernos, México, Colombia, Venezuela y España, con improperios similares acusándolo de fascista. Yo creo que esto es algo, ya por ir cerrando el tema, porque no vamos a hablar solo de Milei, pero creo que esto es algo que tampoco se entiende del todo bien, ¿no? Porque parece que es Milei contra el mundo, pero claro, es Milei contra una serie de gobiernos que todos tienen la misma sintonía ideológica y que están más o menos alineados estratégicamente, que claro, cargan todos ellos contra Milei y es 1 contra 6, contra 7, contra 8. Milei se intenta defender de los ataques de todos ellos, más o menos coordinados. Hombre, tampoco digo que haya conspiración global, pero bueno, más o menos hay un entendimiento entre todos ellos. Van machacando continuadamente a Milei, enfangando el debate público, que si es fascista, ultraderechista, si socava la democracia. Estos mensajes se repiten continuamente en todos los gobiernos, en la oposición kirchnerista, etcétera. Y claro, pues Milei va saliendo al paso, reaccionando, no pidiendo disculpas, sino contraatacando, porque esa es su personalidad y su estrategia política, que además le ha salido hasta el momento bastante bien. Claro, parece que sea Milei el que se esté dando de tortazos con todo el mundo. No, es todo el mundo el que le quiere dar tortazos a Milei y luego Milei reacciona, a veces quizá sobrereacciona, pero en todo caso es una reacción a agravios previos. Bueno, dicho esto, que hoy no íbamos a hablar de Milei y de Argentina, pero como decía, la actualidad manda, metámonos en el tema que nos ocupa, que es en primer lugar hablar nuevamente del curso, de la 4ª edición del curso, invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, y luego pues centrar algunas de las enseñanzas de este curso en pues, la coyuntura actual, coyuntura o estructura, ¿no? Es decir, si se puede invertir bien en un mundo hiperregulado e hiperintervenido. Entonces, comentadme algo del curso. ¿A quién va dirigido el curso? ¿Qué busca? ¿Qué partes lo componen? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo? Este tipo de detalles. Domingo, venga, tú lo conoces, venga, dale. Lo tienes bien estructurado. A ver, el curso va dirigido a las personas que están entrando, que están empezando a interesarse por la inversión. Es un curso de iniciación. Yo no diría básico, de inicio sí. Queremos que
que cualquier persona, incluso que aquellos que dicen, es que yo no sé nada, es que alguna vez que he leído de esto no me he enterado, pues creemos que el curso va dirigido a esas personas, pero desde esa iniciación luego avanzamos hacia una profundización bastante importante. De hecho, hay más de 100 horas de clases grabadas, el curso luego se va distribuyendo a través de píldoras, liberamos unas 2 horas por semana, un poquito más, 2-3 horas, a lo largo de 6 meses. Y, bueno, pues la gente que sigue el curso pues va avanzando poquito a poco porque le vamos acompañando. Un poco la primera clave del curso es que no les dejamos ahí una enorme cantidad de material y que se apañe, sino que cada semana le vamos diciendo, te toca esto, le ponemos deberes, entre comillas, pero yo creo que eso para el ser humano es bastante bueno, esa sensación de ir un poco por el carril que te van fijando y le vamos diciendo también el orden, pues primero fundamentos, luego renta variable, renta fija, porque tratamos de llegar a todos los activos de inversión. Y el curso estaría dividido en 2 tipos de contenido. Un contenido que son clases grabadas de alrededor de unos 10-15 minutos, en los que son clases teóricas que yo creo bastante entretenidas, sinceramente. Participamos nosotros, participa nuestro compañero Luis Fernando Quintero, participan otros compañeros de Los Locos de Edgar, como Che Cabello o Antonio Hidalgo, y luego una serie de masterclasses, conferencias de expertos. Entonces, ¿quiénes formamos el curso? Bueno, pues el curso tiene 2 patas, Los Locos de Wall Street y el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, de ese programa de inversión que tenemos en el radio, Luis Fernando Quintero, Manuel y yo mismo. Y estos, digamos, somos los profesores de la parte teórica, aunque tú también, Juan, pues participas un poco con unas clases especiales sobre dinero y sobre interés, que yo creo que además están muy, muy bien, de complemento, pues, cómo el dinero y el tipo de interés, digamos, cómo tiene que empezar a entenderlo un inversor para comprender y para manejar mejor tanto su patrimonio como también sus inversiones. Y luego esas masterclasses que digo, que ahí yo creo que hemos conseguido pues un equipo de expertos excepcionales. De la parte más económica de análisis global, que ahí entraría Javier Milei, que efectivamente dio la conferencia inaugural de la 2ª edición y que es una conferencia que está disponible para los de la 4ª edición. Es decir, ahora vamos a hacer la 4ª edición, pero todos los vídeos que se hayan hecho anteriormente, todos los contenidos previos están disponibles también para los que hagan la 4ª. Y además de las novedades que ahora comentaremos. Y además de Milei, pues tus clases sobre dinero y el interés, conferencias del profesor Bastos, que ya tenía y que este año además va a dar la conferencia inaugural, que es una de las novedades que es excelente. Me imagino que la mayoría de los seguidores del canal están diciendo Milei, Rayo, Bastos. Yo creo que nuestras clases también tienen mucho peso. A ver, tenemos a gente muy buena. Mirad ahí a Edgar. Ahora los que no lo conozcáis, ahora lo vais a oír hablar lo mucho que sabe de todo este tipo de temas. Y luego, además, pues gestores. Yo creo que, sinceramente, los mejores gestores de España. Álvaro Guzmán de Lázaro, ya digo, a los que se dedican más a temas de inversiones. Iván Martín de Magallanes, Álvaro Guzmán de Lázaro de Advalor, Juan Huerta de Soto de Cobas, Emérito Quintana, es decir, entre los gestores value, quality de peso en España, que yo creo que no nos falta prácticamente ninguno de esos grandes gestores. Y esa mezcla, ¿no? Pues esas clases teóricas que decía antes, conferencias más centradas en temas de inversión de estos gestores y de muchos más. Es que no puedo dar la lista porque es que nos vamos de programa, tenemos como 20 o 25 conferencias, yo no sé por cuántas vamos, más las clases teóricas, yo creo que hacen el curso de introducción a la inversión a todo tipo de activos, desde el inmobiliario, el oro y el Bitcoin, a la renta variable y la renta fija. Yo no sé si hay alguno igual. Sinceramente, hemos estado viendo, evidentemente, en el mercado, oye, tenemos un producto como este, o no nos sentíamos que no había nada que ofreciese a los alumnos, a los posibles interesados, algo similar, por eso lo lanzamos. Y sobre todo con ese, yo creo que el título lo explica muy bien. Invertir con cabeza, es decir, sensatez, nada de locuras, nada de te vas a hacer millonario en 2 meses. Nosotros no vamos a hacer millonario a nadie en 2 meses, eso que quede claro. Lo que hacemos es invertir con cabeza y ganar a largo plazo. Ese es nuestro objetivo. Y yo creo que solo la lista de profesores ya apunta en esa dirección, el enfoque que queremos darle. Y bueno, hasta ahora hemos tenido más de 1000 alumnos en las 3 primeras ediciones. Ha sido un curso muy exitoso y pues queremos seguir creciendo esa comunidad. Si a alguien le interesa el curso, puede entrar en la página de Los Locos de Wall Street, en el enlace que tú has puesto en el canal. Y sobre todo, yo les diría, mirad, en la página de Los Locos, por ejemplo, hay comentarios de alumnos de anteriores ediciones. No tengo más que deciros, nuestra mejor carta de presentación es esa. Yo creo que de esos 1000 alumnos, muy poquitos os
creo que están descontentos. Desde luego, a nosotros los comentarios, las encuestas que hacemos de fin de curso han sido realmente excepcionales. ¿Has dicho que son 100 horas de clases? Sí, ya vamos por 100 horas. ¿Y 100 horas de clase? ¿En cuánto tiempo más o menos están distribuidas? ¿Que os espera que se tienen que cursar? No, unos 6 meses o algo así. La verdad es que el curso nació con una vocación más contenida casi, pero es que luego conocemos a mucha, es verdad, hay un punto ahí que conocemos a mucha gente muy buena, le vamos pidiendo, oye, ¿te gustaría participar? Todos ellos son no solo grandes gestores, sino todos esos nombres que he dicho, es que les gusta promover la educación financiera, les gusta estar ahí y entonces no podíamos decirle que no, a ir subiendo el contenido, además los alumnos nos lo agradecen, entonces son unas 100, creo que íbamos por 105, 106 horas de grabaciones. Damos manuales, por supuesto, damos las presentaciones, los PowerPoint, o sea, para estudiar, para aquel que realmente diga, esto me da la sensación de que debería preocuparme más por cómo construir un patrimonio, que para mí es la palabra clave del curso, construir un patrimonio con lógica a largo plazo. Yo creo que damos todas las herramientas para entrar ahí. No entramos, por ejemplo, en cuestiones más técnicas, como puede ser ahora, pues a lo mejor va a comentar alguna empresa, va a hacer algún análisis. No nos metemos ahí, creemos que eso ya es para un poquito más avanzado, pero esa idea de decir, quiero las claves para saber cómo construir una cartera, cómo dividir una cartera, cuánto peso a renta variable, a renta fija, cuáles son los activos básicos que me puedo encontrar en el mercado, sinceramente creo que eso lo damos todo. ¿Y cuál es el precio del curso para aquellos que estén interesados? Que, por cierto, repito, es la 4ª edición, quiere decir que no empieza ahora. Sí, el curso empieza en la 4ª edición, ya lleva 3, también eso por lo que tiene de, oye, ya lo habéis probado, sabéis que funciona, creemos que sí, que está bastante testeado, está bastante, bueno, pues le hemos echado mucho tiempo. Entonces, el precio final son 844 euros. Todos los que nos estén viendo pueden acceder a una serie de descuentos que tienen en la propia descripción del canal. También, si nos están viendo alguien que sean socios, miembros de la cuadrilla, nuestra pequeña comunidad de inversores que tenemos en el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, pues pueden encontrar diferentes descuentos que yo creo que les pueden resultar muy interesantes. Pero para los que están viendo esto y les interesa, en la propia descripción del vídeo hay una serie de cupones que pueden encontrar descuentos bastante sustanciosos para pues de hasta 168 euros en pago único sería el descuento más alto, con lo cual el curso quedaría en torno a 700, por ahí, ¿no? Eso es. Y a los que quieran pagar a plazos, pues también les sale a unos 100 euros, algo más, 100 y pico al mes, que yo creo que está bastante bien. Y pues nada, hasta el 17 de junio tienen, que no se lo, bueno, que se lo piensen lo que quieran, evidentemente, pero que luego ha habido algún curso que hemos tenido que cerrar antes porque el curso, todo esto que decimos de acompañar a los alumnos es real. Tenemos un foro, por ejemplo, en el que respondemos preguntas prácticamente a diario. Entonces tampoco queremos 10.000 alumnos. Claro. No sé si se plantearía porque tenemos que manejar a los alumnos, queremos darles un trato personalizado en la medida que podemos. Si alguien escribe en el foro, pues contestarle en 1, 2, 3 días. Y tenemos sesiones en directo con alumnos en los que hacemos unas sesiones de Q&A, de preguntas y respuestas, y queremos que cualquier alumno que tenga una duda se le pueda resolver en esas sesiones. Cada bloque, el curso está dividido, bloque de renta variable, bloque de renta fija, pues después de cada bloque hay como mínimo una sesión de 1h30 aproximadamente de responder a todas las preguntas que nos vayan haciendo los alumnos. Muy bien, pues vamos a hablar o vamos a aplicar algunos de los principios de este curso, que bueno, son 100 horas, obviamente en los próximos minutos no vamos a poder condensarlo todo, pero uno de los asuntos de los que quería hablar hoy en el canal es sobre, bueno, lo hemos llamado invertir en tiempos de la Agenda 2030 o 2030, porque bueno, creo que todos más o menos nos ubicamos, pero por si alguno no se ubica exactamente, de hecho, ahora mismo lo está preguntando alguien en el chat, ¿qué es eso de la Agenda 2030? Pues, no sé, Manu, Domingo, decidme, ¿qué es la Agenda 2030? Porque a mí, en gran medida, me parece un eslogan casi conspiranoico de una parte de la derecha, pero que sí que tiene un pozo de verdad o de descripción de una actitud muy intervencionista y muy ingenieril por parte del Estado y de los estados. Bueno, yo desde mi punto de vista, mi particular definición al respecto es que es un programa internacional, un gran programa internacional de ingeniería social y planificación económica
empleando como argumento, como excusas, la consecución de determinados objetivos a nivel económico, social y medioambiental. La Agenda 2030 como tal es como digo, un programa con una serie de objetivos que se aprueba por la ONU, por la Asamblea General de la ONU, en el año 2015 y en el cual se establecen en concreto cerca de 20 objetivos, 17 objetivos a lograr en el año 2030. Y todos los países que apoyan la Agenda 2030, que es el famoso PIN que habremos visto todos con colores del arco iris, pues todos esos países se comprometen a la consecución de ese tipo de objetivos para reducir la pobreza, la desigualdad, mejorar los indicadores medioambientales, temas relacionados con el consumo responsable, el reciclaje, pero el problema no son los objetivos per se, sino cómo pretende alcanzarlos, porque la consecución de esos objetivos se pretenden llevar a cabo mediante un fuerte intervencionismo de la economía, mediante un papel muy destacado del Estado y de los gobiernos. Y por lo tanto, pues, por ejemplo, la consecución de las reducciones de CO2 pues se pretende llevar a cabo mediante políticas prohibicionistas como las que ya estamos sufriendo en muchos países ricos relacionados con límites a los vehículos de combustión, incluso la prohibición de comprar vehículos de combustión a partir de un determinado momento, o las famosas zonas de bajas emisiones en las ciudades. Imposiciones a nivel regulatorio, a nivel fiscal, incremento fiscal. Es lo que todos conocemos comúnmente como la ideología sandía, verde por fuera y rojo por dentro. Es una forma de socialismo o intervencionismo exacerbado, erróneo, incorrecto, perjudicial, que se pretende aplicar con la excusa de la consecución de determinados objetivos de carácter social, medioambiental o económico. Cuando lo que ha demostrado la historia de la humanidad es que la reducción de la pobreza, el cuidado del medio ambiente, la consecución de instituciones mucho más sólidas, la generación de riqueza, la mejora de los servicios públicos o del bienestar social en general, se consigue aplicando medidas de libre mercado, se persigue aplicando medidas relacionadas con las ideas de la libertad, con el capitalismo, no con el intervencionismo, no con el estatismo, no con el socialismo, que es lo que pretende llevar a cabo precisamente la Agenda 2030. Y además esto, bueno, no sé si quieres añadir algo, Domingo, pero esto... No, solo decir que la Agenda 2030 tiene dos matices. La parte esa más que a veces conspiranoica, que tiene una base real, pero que si uno entra a mirar mismo en la página de la ONU lo dice, en septiembre de 2015, hoy la Asamblea de Naciones Unidas ha aprobado la Agenda 2030 con los objetivos para el desarrollo sostenible, o sea que es una evidencia y el gobierno español lo plantea como un objetivo oficial de España acercarnos ahí. Luego, es verdad que hay a veces manifestaciones un poco, no sé si decir exageradas o algo, sí, con poco sustento sobre qué hay detrás de la Agenda 2030, pero que hay enormes, digamos que yo creo que es mayoritario entre los gobiernos occidentales, entre los políticos occidentales, el deseo de avanzar hacia esos objetivos y avanzar con medidas de más intervencionismo estatal, es una evidencia. Decía esto, además liga con una reforma de la actitud bajo la que deben gobernarse o dirigirse las empresas, que son los criterios ESG, que no es que provengan directamente de la Agenda 2030, pero claramente conectan con ella. Entonces, Edgar, ¿qué son los criterios ESG y en qué medida están siendo aplicados por el empresariado global? Bueno, criterios ESG es un batiburrillo de cosas que no te sabría explicar a ciencia cierta lo que es, porque en cada país se considera una cosa distinta y cada empresa lo considera una cosa distinta, ¿no? Criterios ESG es algo que se ha puesto de moda en que ahora todas las compañías cotizadas tienen que hacer un informe de su gobernanza y de lo que están haciendo pues, para limitar las emisiones de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de entrar ahí y las distorsiones que esto está provocando en los mercados, yo creo que tenemos que mirar un poquito hacia atrás y entender una cosa. Bueno, si se está
impulsando este cambio estructural económico en todo el mundo? ¿Cómo se va a financiar? Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, y ahí hablaremos de lo que vamos a enseñar en el curso, ¿no? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo se financia con los estados todos endeudados una transformación ecológica que te va a bajar la productividad de las economías? Bajada de productividad de las economías más mayor endeudamiento, ¿eso en qué se traduce a la postre? En mayor inflación y menor valor e inflación de todos los activos, ¿no? Entonces, te estás encontrando en un mundo en el que la mayoría de gobiernos occidentales, porque si nos vamos a Oriente, estas tonterías no las tienen tanto en cuenta como nosotros, ¿no? La mayoría del mundo desarrollado intentando impulsar unas políticas que tienen varias consecuencias. Primero es bajada de productividad, pero sin entrada ahí. La financiación, ¿cómo te financias? Y después, ¿cómo consigues los recursos, ya no solo financieros, sino materiales, para hacer esa transición? Porque es que es muy gracioso este impulso de las políticas verdes en el que vamos a electrificar el mundo. Ok, ¿y quién produce el cobalto que se necesita para las baterías? ¿Y quién produce el cobre que se necesita? ¿Y quién produce? ¿De dónde sale la electricidad que vamos a producir? Porque, claro, si a la vez estás cerrando, el caso de España, por ejemplo, ¿no? Que es paradigmático, cerrando centrales nucleares, que es la energía más verde y más barata que hay, para fomentar pues, la energía renovable, que tiene sus problemas. O sea, va a ser el futuro, la energía renovable es el futuro, pero tiene sus problemas. Y es que, paradójicamente, de noche no hace sol. Y como de noche no hace sol, pues necesitamos otro mix energético que suministre a la red eléctrica para que los que se compren un vehículo eléctrico y lo puedan conectar en sus casas por la noche, lo puedan conectar y lo puedan cargar, ¿no? Se necesita... Y después esas baterías, lo que he dicho antes, ¿con qué material las vamos a producir? Porque claro, es que los países occidentales a la vez que están impulsando estas políticas, que nos están endeudando, que están aumentando la inflación, bajando la productividad debido a estas políticas, a la vez están prohibiendo la extracción de los recursos necesarios para llevar a cabo estas políticas. Es que en el mundo no hay suficiente plata para producir las placas solares que se quieren producir de aquí a 2030. No hay suficiente. Y si se quiere hacer un proyecto de plata en un país desarrollado, no te van a dar permiso, o si te lo dan va a tardar 15 años, que es la media, entre que se empieza la exploración de una mina hasta que se pone en producción. 15 años. Entonces, hay un decalaje entre oferta y demanda de que los políticos no entienden, que estos los efectos de segunda ronda de las políticas públicas. Es decir, yo soy muy buenista, voy a fomentar X cosas y a la vez voy a prohibir lo que se necesita para llegar a esa transición, ¿no? Y esto está desvirtuando muchísimo los mercados ahora mismo. Eso, por cierto, bueno, ya que hemos hablado antes de presidentes de Hispanoamérica y hemos mencionado a Gustavo Petro, se vio muy claro con Gustavo Petro. Gustavo Petro quiere cerrar o suspender toda nueva inversión en petróleo y en carbón dentro de Colombia, porque dice que el cambio climático implica un riesgo existencial para la humanidad y que estamos al borde de la extinción si no lo frenamos, pero al mismo tiempo también está frenando todos los proyectos mineros necesarios para la transición energética y la electrificación, con lo cual dices, bueno, vale, renunciamos a los combustibles fósiles, pero entonces tendrás que dar más espacio a la explotación muy intensiva de minería que permita extraer todos los materiales necesarios para hacer esa transición. Pero sobre esto, Edgar, una cuestión, ¿no? Porque al final lo que estás diciendo es algo en gran medida cierto, y es los gobiernos nos marcan un camino, pero es un camino irreal, porque ellos mismos se encargan de que sea irreal. Pero claro, ahí, desde el punto de vista del inversor, pueden pasar dos cosas, y esas dos cosas que pasen conducen a resultados que yo diría son radicalmente distintos. Uno, que los gobiernos se empecinen en llegar a ese camino, aún con todas las restricciones que o no levantan, o aunque las levanten, como decías, van a transcurrir un tiempo hasta que ese cuello de botella se solucione. Pues, por ejemplo, en el caso de la plata, pues si no hay suficiente plata como para producir todas las placas solares que se quieren producir, ahí yo ya no me meto, si puede haber mejoras en la tecnología y que se necesite menos plata, pero bueno, pongámonos en el supuesto que tú has mencionado, pues entonces, en principio, el precio de la plata se tendría que disparar, porque claro, si yo me empecino en producir más placas solares, como sea, y no hay suficiente plata, pues el precio de la plata se disparará. Pero también cabe una posibilidad, otra posibilidad, y es que los gobiernos digan, bueno, oye, nos hemos marcado estas metas, pero al final esto no es realista, lo vamos a abandonar. Un poco como lo que puede terminar sucediendo, que no lo sé,
con respecto al vehículo con motor de combustión. A partir de 2035 no se pueden producir y vender nuevos vehículos de motor de combustión en Europa. Bueno, a lo mejor llegamos a 2035 y dicen, no, bueno, esto ya para 2050 o 2060. Con lo cual, claro, ¿cuál va a ser, o sea, desde el punto de vista del inversor, hacia dónde tiramos, ¿no? Hacia la perspectiva de que se van a disparar los precios de aquello que el político se empecina en que se tiene que consumir, por ejemplo, la plata, o que todo esto es una opereta que llegado el momento va a bajar el telón y nos van a decir, bueno, seguimos como estamos y por tanto no va a haber una sobredemanda de plata y no se va a disparar el precio. Bueno, es que estamos en los dos escenarios. Por poner un ejemplo, todas las compañías grandes de vehículos de combustión europeos se han retirado de esas mega inversiones que iban a hacer. Por otro, imaginaros el sistema en el que vivimos, en el que los políticos dicen, tenemos la intención de que pase esto, las empresas haciendo inversiones millonarias para poder llegar a cumplir con la regulación. Y llegan los políticos unos años después, que es lo que está pasando ahora, ya se están retirando. Oye, Alemania está diciendo que quizás nos tiramos un poquito para atrás. Fijaos todos los recursos económicos que se han tirado a la basura para eso, ¿no? Y en términos del inversor, ¿qué puede pasar? Bueno, pues si seguimos esta dinámica en el que obligo a hacer una transición y a la vez prohíbo hacerla por la parte de la producción, habrá inflación en materias primas, que ya la estamos viendo, la plata está disparada. La plata lleva una subida que no se había visto desde la última década. Está disparada. El oro está disparado. El cobre está disparado. Eso sí. No, lo decía, lo de la plata y el oro, esa es una interpretación posible de por qué se está disparando. La otra, que haya algún evento geopolítico en ciernes que no conozcamos, porque es verdad. Sí, en el caso del oro sí, porque el oro sí tiene más producto psicológico, ¿no? De protección de valor, pero la plata tiene uso industrial. La mayoría de la plata se usa para uso industrial, ¿no? Entonces, ahí es diferente. Pero el cobre, vamos a fijarnos en el cobre. No, el cobre está claro, sí, está claro. El cobre también subiendo muchísimo. Ahí tenemos que ver qué va a pasar, ¿no? Porque los inventarios chinos están muy altos cuando estamos en una temporada de que los inventarios chinos deberían estar bajados y tienen incentivos para vender y que el cobre vuelva a bajar, ¿no? Aquí no estoy diciendo que las materias primas vayan a aumentar ni nada, porque es un mercado muy cíclico, muy variable. Lo que tenemos que tener en cuenta como inversores es que este nivel de inflación y de tipos de interés altos se va a mantener durante más tiempo. Por lo menos por la parte productiva de la economía. Y ya por la parte fiscal, en el que todos los gobiernos tienen déficit fiscal que no tienen intención de bajarlo, pues también nos puede pensar eso, ¿no? Y eso que nos provoca para el inversor. El inversor, esto significa que nuestro dinero en la cuenta bancaria cada vez vale menos. Cada vez vale menos. Y además no solo que vale menos, sino que tenemos un gran coste de oportunidad. Entonces, una de las razones por las que hemos hecho este curso es porque veíamos, si ves las estadísticas de educación financiera en España son muy bajas. Son muy bajas. Estamos en un país en el que sufrió una estafa, bueno, lo voy a llamar estafa, aunque no sé si iré a la cárcel por decirlo, una estafa que es las preferentes bancarias. No creo que vayas a la cárcel. Las preferentes bancarias es una estafa que cualquier persona... Más, habría unos cuantos ya en la cárcel por eso. Fue una estafa coordinada entre el sector financiero y el sector político de este país. Exacto. Para atracar a los ahorradores y recapitalizar. Y el Banco Central Europeo. No nos acordemos del Banco Central, no nos olvidemos del Banco Central Europeo diciendo que las preferentes sí contaban como capital y diciéndole a las cajas que su mejor manera de recapitalizarse era a través de ese tipo de instrumentos. Cuidado. No, y no les faltaba razón, ¿eh? Capitalizarse capitalizado, recibes un dinero que nunca lo devuelves. Claro. O sea, es la mejor forma de recapitalizarse, estafando a la gente. Pero lo que me quiero referir es que una población educada financieramente no hubiera pasado. Una población educada financieramente en España no tendría el 80% de su riqueza en vivienda. Y solo un 9-10% de la población invertido con inversión en activos financieros, que son los que más te protegen contra la inflación. Pero, y el curso lo centramos no en pues ser como yo, que asesoro un fondo y voy a invertir en cobre, voy a invertir en plata y demás. No. ¿Cuáles son los productos financieros que hay disponibles en el mercado? ¿Qué características tienen? ¿Qué historial tienen? ¿Cómo tienes que diferenciar entre un fondo bueno y un fondo malo? ¿Qué son los ETFs? Que es lo que yo digo que la gente tiene que invertir. La mayoría del mundo tiene que invertir en ETFs. ETFs es un índice cotizado en el que tú te expones a la economía mundial y te olvidas, ya está, ¿no? Ese es el producto que debería ser para la inmensa mayoría de la población, ¿no? Pero incluso ese producto tienes que aprender a diferenciar, por ejemplo, los ETFs que son buenos, que traquean bien al índice, los que son malos, las comisiones que pagas al banco. No. Es que estamos en un país, Juan, en el que los fondos de inversión con más capital
y aquí sí me expongo a que me echen del país, bueno, no vivo en España, así que no me van a echar de ningún sitio, son los del BBVA, Santander y CaixaBank, que tienen un historial malísimo, unas comisiones altísimas y un historial malísimo. Hay miles y miles y miles de millones de los ahorros de los españoles invertidos en productos que no es que no batan a la inflación, es que pierden dinero continuamente. Esos productos, un banquero privado, alguien que te atiende en la sucursal bancaria de turno, no se lo vendería a una persona formada. Y con formada no me refiero a un doctorado en economía, con formada me refiero a una persona que sepa leer un folleto de un fondo, que sepa entender por qué los fondos de inversión de renta variable funcionan como funcionan, qué son los fondos de renta fija, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, teniendo, y ya con esto me callo, una situación en la que un español diga, yo no quiero correr riesgos, yo siempre he tenido mis ahorros en cuentas corrientes, cuentas de ahorro o plazos fijos. Si ese español supiera que el banco que te está dando un 1% por tu plazo fijo lo está invirtiendo a la vez en un producto de renta fija que te está dando un 4%, se sentirían estafados. Y eso es lo que yo creo que también hay que enseñar. O sea, aquel que sea más conservador, que solo quiera depósitos, oye, tenéis una cosa que se llama renta fija a corto plazo, claro, que es exactamente igual de seguro, exactamente igual de líquido y que te da 2-3 veces más rentabilidad que lo que te da el banco. Sí, lo comentaba, por cierto, el otro día en un vídeo, ¿no? Porque cuando empiezas a sacar números, la verdad es que te sorprende el problema de educación financiera básica, estructural, que hay, no sé si solo en España, pero desde luego en España. El 10% de la población más rica de este país tiene un patrimonio financiero, luego, como decía Edgar, también está el inmobiliario, pero financiero promedio de 400.000 euros. Es decir, que teniendo un patrimonio financiero de 400.000 euros, un hogar, que todavía es peor, un hogar se ubica en el mismo patrimonio financiero promedio que el 10% de personas más ricas o el 10% de hogares más ricos de España. ¿Qué hace falta para tener un patrimonio de 400.000 euros? Pues ahorrar e invertir menos de 200 euros al mes en un fondo que te rente el 7%, que es la rentabilidad histórica media de la bolsa estadounidense. Con eso, tampoco es que sea, hombre, a ver, dependerá del salario, por supuesto, pero para el salario promedio español, desde luego, no es algo inalcanzable. Con esa práctica, uno se ubica en el top 10% de riqueza financiera de España. Y, por desgracia, es algo que no se practica de manera generalizada por esa falta de financiera básica. Y eso es algo que entiendo que en vuestro curso pues tratáis de remediar y de corregir y de reorientar. Es que yo creo que esa es una de las claves. Es que aparte de que el curso hacemos un recorrido y entramos en los diferentes activos, también hablamos de renta, por supuesto, renta variable, renta fija, Bitcoin, hablamos del problema del sistema público de pensiones y la necesidad de ahorrar para garantizarse una pensión acorde a tu vida laboral. Aparte de hablar de los diferentes activos, de la bolsa, de ser el curso más completo para introducirse en el mundo de la inversión y tener conocimientos que son fundamentales a la hora de invertir, yo creo que una de las claves también es el cambio de chip. Es decir, está justo relacionado con lo que estáis comentando ahora. El gran problema de la inmensa mayoría de españoles es que hay un problema de cultura financiera. No saben, por pura ignorancia, por puro desconocimiento, no saben que mantener... En primer lugar, hay mucha gente que no ahorra o no sabe ahorrar. Eso también lo abordamos en el curso y ese es el primer paso. Pero después de ahorrar, que es fundamental y que básicamente se resume en gastar menos de lo que ingresas, y esto es aplicable para gente que gana mucho dinero y para gente que gana mucho menos dinero o poco dinero. Yo conozco, y todos vosotros también habréis conocido en alguna ocasión, a personas que tienen muy buenos sueldos y que, sin embargo, luego están agobiados y te dicen, no, mira, es que no me llega el agua al cuello, vivo agobiadísimo, no llego a fin de mes. Pero si ganas $10.000 o 10.000 euros al mes, ¿cómo es posible? Pues bueno, pues esa es la primera. Y luego, al revés, ¿no? Gente que gana 1.000 euros o menos y ahorra esos 100, 150, 200, que como bien has comentado, Juan Ramón, a largo plazo, a un fondo con una rentabilidad media del 7%, consigues ese patrimonio financiero del que hablabas. Como digo, ¿cuál es la clave? El primero es ahorrar, pero en segundo lugar y esta es la segunda derivada, ¿qué hacer con ese ahorro? La inmensa mayoría de gente en España está perdiendo dinero.
día a día con el dinero aparcado en los bancos. Hay un dineral en cuentas corrientes, en depósitos que no te dan absolutamente nada o te dan menos que... Pues bien, eso es una garantía de perder dinero. Esa es una garantía de diluir tu patrimonio a lo largo del tiempo. Cuando tú entiendes que no solo es necesario ahorrar, sino que además es fundamental poner ese ahorro a trabajar, que el dinero trabaje para ti, que no trabajes tú para el dinero, y que es fundamental ponerlo a invertir para, como mínimo, mantener tu patrimonio a largo plazo y, a ser posible, con estos conocimientos básicos que damos en el curso, sacarle rentabilidad, es decir, que tu rentabilidad sea superior a la inflación, para que esa inflación no se coma el patrimonio, y que gracias a esa rentabilidad superior a la inflación, gracias al interés compuesto, vas a llegar a poder acumular un patrimonio bastante decente con el paso del tiempo, porque en el caso de los inversores que saben hacer las cosas bien, el tiempo juega a su favor. Eso es clave, porque eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Y también me lo aplico, lo hablo por mi experiencia personal. El cambio de chip. Es cuando te cambia el chip. Y cuando te cambia el chip, cuando ves la luz, cuando eres consciente de que, oiga, la bolsa no es un casino como me han vendido. La bolsa son empresas cotizadas. La bolsa es a largo plazo la inversión más segura y más rentable que existe. Pero hay que saber invertir en bolsa. Hay que entender qué es la bolsa. Hay que saber y entender qué es la renta fija. Hay que saber invertir en renta fija. Pero sin, como comentaba Domingo al principio, sin grandes complicaciones, sin grandes comoduras de cabeza, sin romperte, ni siquiera tener la necesidad de saber en profundidad contabilidad para ponerte a analizar empresas, sino tener una serie de conocimientos básicos que son perfectamente asequibles para todo el mundo. Pues la gran clave, como bien comentas, es que ese cambio de chip va a permitir que mucha gente que hoy no ahorra o que si lo hace no pone su dinero a trabajar, pueda, gracias a la inversión, ir construyendo un patrimonio creciente a lo largo del tiempo. Y esto, al final, y con esto acabo, ¿en qué se traduce? También para mí es una lección importante. El dinero no da la felicidad, pero lo que sí da el dinero es libertad. Y eso es fundamental. Libertad, la posibilidad de alcanzar la libertad financiera realmente, o al menos ampliar tu margen de libertad, está perfectamente al alcance de todo el mundo con los conocimientos adecuados. Y bueno, creo que iba a hablar Domingo, pero ¿qué perspectiva inversora o qué enfoque inversor enseñáis en el curso, ¿no? Porque cuando hemos hablado de la ESG y cómo invertir o cómo buscar oportunidades en función de, bueno, de esta intervención, de esta dirección gubernamental que comete errores y que al cometerlos pues rentabiliza otras áreas del mercado, hasta cierto punto estabais dando un enfoque macro, ¿no? sobre cómo orientar la inversión. Pues fijémonos en grandes patrones o en grandes movimientos globales, pues de demanda, de oferta, y busquemos esos sectores. Pero ¿combináis ese enfoque macro sectorial con otros enfoques más micro? No hace falta, Juan. Si es que no hace falta. No hace falta irse hasta ahí, que también, pero que no hace falta. La cuestión es, la introducción que yo quería hacer es que estamos en un mundo en el que si ya siempre es importante protegerse e invertir, ahora lo es más, ¿no? Y los criterios de ESG están distorsionando la economía. No solo los criterios de ESG, hay muchísimas cosas. Claro. Ojalá fuera solo eso. Hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cuando te encuentras históricamente en un ambiente como este, no, hay muchos analistas que lo llaman Project Zimbabwe, que el valor de todos los activos se aumenta porque el valor de las monedas disminuye, etcétera, 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 etcétera. La erosión sobre los ahorros de la gente es mucho más grande de lo que era, por ejemplo, la última década, ¿no? Entonces, cobra más importancia para la gente protegerse de sus propios ahorros, para que no pierdan valor. Para que hoy, si tienes 100 euros en el banco, esos 100 euros te compran 10 barras de pan, me lo invento. Dentro de un año, esos 100 euros no te van a comprar 10 barras de pan, te van a comprar 9, ¿vale? Pero si esos 100 euros los tienes bien invertidos y no hace falta irse a productos súper complicados. Yo asesoro fondos de renta variable y que nos exponemos a cosas mucho más complicadas, ¿no? Es que no hace falta eso,
con que la gente sea consciente de los productos que hay, del perfil de inversor que ellos tienen. Oye, no es lo mismo una persona de 65 años que quizás el ahorro que ya ha acumulado lo que quiera es poder disfrutarlo un poco y no arriesgarse a la volatilidad de los mercados y ese necesite un fondo monetario, como hemos dicho antes, que te da ahora mismo te da un 3-4% al año, que el chaval de 20 años, que aunque haya problemas económicos el año que viene, no pasa nada porque tiene 40 para recuperarse, ¿no? Y ese tendría que estar más expuesto a renta variable, ¿no? Lo importante yo creo que es que la gente tenga claro la clase de productos que hay, cómo funcionan, cómo contratarlos y qué se puede esperar, ¿no?, de esta inversión. Si hablamos en términos históricos, lo que habéis dicho antes, una persona que a los 20 años empieza a ahorrar 100 euros al mes invirtiendo en un fondo, un ETF mundial que saque un 7% al año, se jubila siendo del 10% más rico de España. Solo haciendo eso. Claro, pero, y dirás, bueno, entonces yo que ya tengo 50, ¿es tarde para empezar? No, nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿no? De hecho, podemos planificar para la jubilación, ¿no? Y ver qué tenemos que hacer para planificar esa jubilación, dado otra cosa que no hemos hablado, que es que, bueno, mi generación, yo no espero tener pensiones. Sí, hombre, sí, vas a tener pensiones. Sí. Algo tendrás. Algo tendrás. Algo tendrás. ¿A qué edad te la pagarán y cuánto sí tendrás? Pero fíjate, sobre esto que estaba diciendo Edgar. Pero te van a dar para vivir, Domingo, va a ser suficiente. Te van a dar, mi cálculo es que alrededor del 50% de tu último salario, entre el 50 y el 60, sí que eso está más o menos asegurado, sinceramente. De la base máxima. No, del salario. De salario si tu salario no está muy por encima de base máxima. Pero bueno, un 50% supone un tajo desde el punto de vista de calidad de vida muy importante si quieres mantener tus ingresos previos. Vale, digamos que vas a tener pensiones, pero tienes claro, mi generación tiene claro que no va a poder mantener su nivel de vida como lo ha hecho la generación de mis padres o mis abuelos, que se jubilaban con el mismo salario o muy parecido al que tenían antes. Y que si te quieres jubilar a los 65, todavía menos. Quiero decir, todo esto que estamos diciendo de que la tasa de sustitución va a bajar es jubilándote a los 69, 67 ahora, luego serán 69 y probablemente 70, yo creo, calculo en 2040-2045 serán más bien los 70, para mantener la tasa de sustitución que no baje demasiado. Con lo cual, claro, alguien dirá, es que yo me quería jubilar a los 62 como mi padre, porque mi padre cogió una jubilación así un poco anticipada a los 62. Eso o tienes ahorro o ni de broma, te jubilas a los 62 con esas tasas de sustitución. Es inimaginable. Pero mira, sobre el tema de hoy, ahí me gustaría un poco también para el tipo de contenido que nosotros podemos dar o el tipo de explicación que queremos dar. Habéis estado hablando de ESG, de cómo es verdad, los gobiernos potencian pues determinadas materias primas, determinadas energías y castigan otras, pero no solo eso. Muchos de los criterios ESG lo que han hecho ha sido decirle a muchos actores del mercado, tenéis que invertir aquí, no podéis invertir aquí, digo, en activos financieros. Es decir, hay fondos que cuando hablas con ellos te dicen, no, es que por criterios ESG no podemos invertir en determinadas empresas. Y digo que es un buen ejemplo porque nos puede servir para explicar el tipo de enfoque que nosotros damos en el curso, el tipo de explicación que damos. Que es, por ejemplo, Edgar, como ciudadano, me vas a permitir que lo diga, yo creo que sí, se cabrea un poco con esto de los criterios ESG y dice, esto es un escándalo, esto es una tontería, están obligando al dinero a ir hacia sitios que no va a ser rentable, pero como gestor, que es de lo que nosotros más hablamos en el curso, Edgar, como gestor, como enfoque a los mercados, oye, queremos explicarle a las personas qué tipo de activos tienen a su disposición, como gestor, yo creo que a Edgar los criterios ESG hasta le gustan. Explica por qué, porque es el tipo de explicación que nosotros salimos un poco del mainstream y decimos, mira qué contraintuitivo, pero cómo te puede ayudar a construir patrimonio para construir un ahorro. No, a mí los criterios de ESG de forma egoísta, o sea, como ciudadano te cabreas y te enfadas porque esto es malo para todo el mundo, pero como inversor, bienvenidos sean. Si es que está siendo una fuente de rentabilidad para los demás, es espectacular. Os voy a dar varios datos para que os deis cuenta del escándalo que es. En 2016, ¿vale?, cuando se empieza esta moda, ya había 23 trillion o 23 billones de euros invertidos en fondos ESG. O sea, 23 veces el tamaño de España, más o menos. Ahora estamos por encima de los 30 trillions o 30 billones en terminología europea. 30 billones de dinero que está yendo hacia esos fondos ESG. Ese dinero ha salido de otros sitios. Es decir, vamos a promover ESG, ok, vendemos participaciones que tenemos en un tipo de empresas y nos vamos a otro tipo de empresas. Entonces te estás encontrando en el mercado una disparidad enorme.
entre activos muy inflados porque son la moda, porque pues SG, lo que sea, y otros activos que parece que han sido olvidados. Empresas que súper estables, puedo decir, por ejemplo, una empresa que fabrica se llama Novem Group, fabrica los pedacitos de madera que van en los coches, ¿vale? Es de lujo. Tienen el 80% de los Porsche, etcétera, etcétera, etcétera. Esta empresa está cotizando con una rentabilidad por dividendo del 15% y con muy poca deuda. ¿Por qué? Pues porque es un fabricante de partes de automóviles. Entonces está olvidada, es pequeñita, está olvidada, etcétera, etcétera, etcétera. Otras cosas, una industria que, por ejemplo, yo he ganado muchísimo dinero en los últimos años, el transporte de petróleo marítimo. Se está haciendo tanta presión a los bancos para que no presten dinero a industrias que se supone que contaminan, que estas empresas no tienen acceso a financiación. Como no hay acceso a financiación, no están invirtiendo, y como no están invirtiendo, baja la oferta, y como baja la oferta o no, la oferta no se está acoplando a la demanda, los activos actuales que quedan ganan muchísimo dinero. O sea, estamos hablando de que seguro que por otro habéis visto, aquellos que sigáis la bolsa, el rendimiento de las magníficas 7, ¿no? Los últimos años. La industria del shipping ha tenido mejor rendimiento. Y nadie habla de ello. Ha tenido un mejor rendimiento los últimos 4 años. Nadie habla de ello, porque no hay acceso a financiación, y esto pasa en los productores de cobre, pasa en los productores de plata, pasa absolutamente. No hay financiación. Es tan restrictivo, hay tantos problemas, se le pone tantos problemas a estas industrias que están siendo abandonadas por el criterio ESG, que los que estamos invirtiendo ahí, pues nos los estamos pasando de maravilla. Mira, hay un comentarista que dice, lo que da pasta es invertir en lo no ESG, fuego, armamentísticas, petroleras, dicen todo eso. Eso es lo que le encanta a Edgar, ¿eh? Edgar ve una de esas y dice, a estudiar. Hay una industria que me parece súper interesante, pero que no la conozco suficientemente bien y que va a ser súper rentable, y quien invierte en ella va a ganar dinero si entiende, ¿no? Que es el carbón. El carbón. Imagínate la situación en la que estamos, que Alemania, cerrando centrales nucleares, ha tenido que reactivar centrales de carbón, y no solo Alemania, los asiáticos, que no son tontos, para producir electricidad están quemando carbón. India, China, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Nadie está abriendo una mina de carbón, porque imagínate un país dando permisos para abrir una mina de carbón. ¡Nadie! Nadie lo va a hacer. Entonces tienes una situación en la que el mercado cree que el carbón va a desaparecer, pero cada año se está consumiendo más. Ahí hay distintos tipos de carbón. No voy a entrar entre térmico y etcétera, etcétera. Hay distintos tipos, ¿no? Pero te encuentras en una situación que, lástima que yo no soy experto en esa industria, porque ahí se puede hacer muchísimo dinero con el carbón. Nunca es tarde para aprender, ¿eh? Pero pensando ahora en lo que estoy diciendo, ¿también tratáis algo de inmobiliario en el curso? Lo digo porque lo que estáis comentando me suena, hombre, lejanamente, pero que es básicamente lo mismo a lo que acaba de hacer Almeida en Madrid, paralizando todos los alquileres turísticos. Y claro, los que ya tengan licencia les ha convertido en el negocio del siglo, porque les ha dado un monopolio del alquiler turístico en Madrid, prohibiendo, de momento suspendiendo y previsiblemente impidiendo en el futuro la apertura de nuevos alquileres turísticos. Eso es más o menos lo que está explicando Edgar con respecto al carbón y al ESG. Bueno, y Uber que después de tantos años teniendo problemas, ¿no? De que vamos a prohibir Uber, y ahora de repente paralizas la cantidad de licencias que hay, y ahora Uber pues tiene no el monopolio, porque hay pocos sitios en los que tenga el monopolio, porque hay más empresas, ¿no? Pero está en una condición mejor. Si tú limitas la cantidad de licencias que hay, pues ganan rentas monopolísticas. De hecho, ahora no quieren liberar una parte del sector del taxi, vamos, si es que no. En Manu. No, que digo que ahora precisamente los que ya están en el mercado no quieren que se liberalice, claro, que no quieren que aumente el número de licencias, incluidos este tipo de operadores de vehículos, ¿no? Como pues, eso, los que ya están y los que han entrado. Sí, absolutamente terrible, absolutamente terrible. Y ahí se generan muy buenas oportunidades de mercado, y esto de los criterios ESG tal cual. Y de hecho, dentro del curso contamos con grandes gestores que hace años ya vienen advirtiendo de este tipo de oportunidades, y ha sido muy recientemente, en los últimos 2-3 años, cuando han empezado a recoger los frutos de sus inversiones, pero inversiones que empezaron hace 5 o 6 años. Y el poder contar, como contamos con el curso, con el conocimiento y la experiencia de Álvaro Guzmán de Lázaro, de Juan Huerta de Soto, de Iván Martín, que son inversores que vieron claramente la oportunidad, justo lo que estaba comentando Edgar, lo que nadie quería, el petróleo, shipping, energía nuclear. Hay que recordarlo, que la energía nuclear hace
nada, hace 2-3 años, antes de la crisis energética y el aumento de la inflación, poquito antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, era una pestada. Había muchos países que querían prohibir la energía nuclear y que ya estaban pretendían desmantelar centrales nucleares. El claro ejemplo es Alemania. España, hemos seguido esa senda absolutamente equivocada, es absolutamente suicida. Y ahora la energía nuclear es energía verde. Ahora es energía verde, ahora está bien vista, ahora ya no es ningún problema. Se están construyendo centrales nucleares como si no hubiera un mañana. Cientos de centrales, de nuevas centrales en construcción, y lo mismo pasa con el gas natural, que también estaba condenado a la extinción, a la desaparición en cuanto empezó a dispararse el precio de la energía. Ahora resulta que los políticos cambian de opinión y dicen que eso también es energía verde. Bueno, no todos, no todos han cambiado de opinión. Que España tiene el mayor yacimiento de uranio de Europa sin explotar y tiene 40 años de reservas de gas en el subsuelo. Es cierto. Por eso digo, excepto España. Y aquí estamos importando el gas de Norte de África. Efectivamente, excepto España. Y de Rusia. Y de Rusia. Por cierto, están preguntando, por cierto, por el uranio. Por el uranio, efectivamente. Eduardo Núñez dice que qué opinas de invertir en empresas relacionadas con uranio. Yo tuve en el pasado inversión en uranio cuando estaba cotizando en $20 la libra. Ahora ya está en 90 y pico, me salí cuando estaba en 50. El problema de las empresas de uranio es que este mercado es muy opaco. El uranio, como podréis entender, es algo súper estratégico y es súper opaco. Sabemos que hay déficit de oferta. Es decir, hay como unos 60 millones de déficit al año de libras, entre 180 de demanda, 120 de oferta, más o menos. Y que hay más proyectos de abrir centrales nucleares y, por lo tanto, el precio del uranio debería explotar. Lo que pasa con las empresas de las minas de uranio, lo que pasa es que normalmente el uranio es a contratos a largo plazo, ¿vale? Entonces no van a disfrutar esta subida. Por lo tanto, aquel que se quiera posicionar en uranio tendría que comprar uranio físico. Y hay trust, hay fondos de inversión que se encargan de acorralar el mercado. Es que se está pasando una cantidad de cosas. En Canadá hay una gestora de activos que se llama Sprott, que crea trust de acorralamiento de mercado. ¿Esto qué es? Dice, en esta materia prima que, por ejemplo, cobre, hay déficit de oferta y las políticas de ESG van a provocar un aumento de la demanda, pues yo voy a sacar un fondo para comprar cobre, pero no para venderlo, para quedármelo. Entonces, aumento el déficit, hago que aumente el precio y el valor de mi fondo aumenta. Esta empresa, por ejemplo, tiene de cobre, que lo ha lanzado recientemente, tiene de oro, tiene de uranio, ¿no? Y algunos inversores que están expuestos al uranio se exponen directamente al uranio físico, ¿no? Porque las minas es muy difícil, puede pasar cualquier cosa, normalmente cierran contratos a largo plazo, no te enteras, entonces no vas a disfrutar de esta subida del spot. Es un mercado muy difícil, el uranio, muy, muy, muy difícil. Ya las materias primas por sí es muy difícil, el uranio es todavía más difícil porque es muy opaco, no se sabe la oferta secundaria que hay. La oferta secundaria es uranio que ya se haya utilizado o que esté, por ejemplo, en armas nucleares, pero que se quieran reciclar. No se sabe exactamente, entonces es muy opaco. Y por último, porque ya llevamos más de una hora de conversación y ahora quiero volver a preguntaros por el curso, pero también tratáis temas de tributación, porque lo preguntaban en el chat, ¿no? Que al final sí, puedes ganar mucho dinero, pero si el Estado se queda te pega un mordisco muy importante, pues al final no ganas tanto. Entonces, protegerse frente a la fiscalidad o planificarte financieramente es una parte muy importante de cualquier estrategia inversora. Sí. Lo comentamos en cada una de las partes y luego hay masterclass específicas sobre fiscalidad. Además, es una de las cuestiones que más nos preguntan los alumnos, entonces tanto en el foro como en las clases de preguntas y respuestas, como en la propia desarrollo de cada uno de esos bloques. Por ejemplo, cuando hablamos de renta variable somos muy insistentes en que España tiene una gran ventaja. Esto no lo queremos decir mucho, porque siempre decimos, todavía no sabemos cómo nos lo han quitado, pero tiene una de las grandes ventajas esa posibilidad de mover entre fondos sin que tributes, sin que te penalice. Es probablemente, para mí no sé si es decir, la regulación española la mejor o desde el punto de vista económico, y sobre todo porque no en todos los países occidentales es igual. Entonces, ahí tenemos un elemento de diferenciación positiva que es muy poco común en la legislación española. Y eso lo hacemos con el resto de los productos, pero luego además hay una masterclass de fiscalidad y siempre en las clases, ahora tenemos, por ejemplo, una última semana, es que digo tenemos porque en la tercera edición estamos a punto de terminar, de construcción de cartera, en la que también insistimos mucho en
sin entrar en el detalle último de cada uno de los productos. No es un curso de fiscalidad, pero sí dar un poco las pautas generales para que no te penalice mucho, pues eso, vender en un momento determinado cuando no debes, cómo hacer las cosas para que el palo de Hacienda, que siempre llega, eso sí, sí que le decimos a la gente, eso es casi inevitable, pero que sea el menor posible. Para terminar, ¿no? Ya son las 10:30. Repetid a todos los que están ahora mismo escuchándonos fortalezas del curso, quién puede ser el público objetivo, cómo inscribirse, este tipo de cosas. Manu, Edgar, que a Domingo ya lo hemos escuchado al respecto. Vosotros, vuestra opinión, vuestra perspectiva, vuestra experiencia también como profesores. Bueno, pues para mí yo ya lo he dicho. Yo creo que el curso es para todo aquel que quiera tener el nivel suficiente, por resumirlo, para ir al banco y que no lo estafen y poder montarse un patrimonio importante. Y es que siempre que hablamos con la gente, nuestros conocidos incluso, y le sacas la calculadora financiera, que es, mira, lo que tendrías si ahorraras tanta cantidad al mes durante tantos años y no se lo creen, pues en el curso lo demostramos cómo se hace. Y no haciendo las cosas que hago yo. O sea, no vamos a decir invierte en carbón, invierte en oro, invierte en plata o invierte en shipping o invierte... No. Estos son los productos que hay disponibles, estos son los mejores, o sea, ¿qué tienes que mirar? Tienes que mirar el track record, tienes que mirar esto, las comisiones, no sé qué, no sé cuánto. Esto es lo que tienes que ver, estos son los productos, tienes que conocerte a ti mismo, pues renta fija para perfiles más conservadores, renta variable para perfiles más agresivos, etcétera, 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 ¿no? Y para eso, la gente... ¿Para quién es el curso? Pues para el 90% de los españoles que según las encuestas no tienen educación financiera. Yo creo que es para esa gente, ¿no? Que sea consciente de que los políticos no quieren robar, que sea consciente de que la inflación es un impuesto escondido que nos limita nuestra capacidad adquisitiva y que quiera protegerse del futuro. Yo creo que el dinero da la libertad. Si tú ahorras y tú eres dueño de tu propio futuro, al final los políticos te pueden fastidiar, pero menos. Manu. Pues sí, es un curso, como bien ha comentado Edgar, que te permite conseguir y tener los conocimientos adecuados para poder construir tu patrimonio a medio y largo plazo. Esa es la clave. Esa es la clave del asunto, y conseguir la libertad financiera o al menos aproximarte lo máximo posible a ella. Controlar tus finanzas, saber ahorrar, saber invertir. Yo siempre pongo casos personales porque creo que es lo mejor, ¿no? Hablo de mi propia experiencia y hablo de la experiencia de también gente que ha hecho el curso y que gracias al curso pues le han perdido el miedo, porque el miedo a invertir es fruto del desconocimiento, es fruto de la ignorancia. Entonces, claro, tienes miedo a invertir en bolsa o a invertir en renta fija porque no lo entiendes, no sabes cómo funciona, no sabes qué significa, no sabes cuáles son las consecuencias, no sabes cuál es la rentabilidad, cuáles son las ventajas, cuáles son los riesgos. En cuanto tienes conocimiento, en cuanto tienes la información básica, se te quita el miedo y a partir de ahí empiezas a ahorrar y empiezas a invertir para poner tu dinero a trabajar. Y desde ese punto de vista es un curso que, como bien comentado el domingo al principio, yo creo, sinceramente, que es el mejor curso de iniciación y para empezar a invertir de la mano de los mejores expertos. Ya solo las conferencias que llevamos acumuladas en estas 4 ediciones, esta va a ser la cuarta, en las 3 ediciones anteriores y en esta cuarta, las conferencias tienen un valor muy superior al precio del curso, porque, insisto, están de la mano de algunos de los mejores conocedores de la economía, entre ellos tú, Juan Ramón, como no, y de los mejores inversores que tenemos en España, los mejores gestores de España y de Europa. O sea, que es un valor muy, pero que muy elevado y que realmente ofrece herramientas útiles para poner tu dinero a trabajar y con estos conocimientos y la mentalidad adecuada, realmente, como bien señala el título del curso, invertir con cabeza y ganar a largo plazo, que es de lo que se trata. Hay bastante gente o varias gente preguntando que cómo se pueden apuntar al curso, donde pueden al menos obtener más información, porque, bueno, siempre está bien, aparte de vuestros comentarios, pues chequear, ¿no?, el programa, el profesorado, las condiciones, etcétera.
Tenéis más información para quienes estéis interesados en este curso en la caja de descripción de este vídeo, y también quienes lo estéis viendo no en directo sino en diferido lo encontraréis en el comentario destacado. Además, también fijaos en que tanto en la caja de descripción del vídeo como en el comentario destacado aparecen unos cupones que ya hemos mencionado antes, ofrecen una apreciable rebaja en el precio final del curso, así que aprovechadlos a la hora de inscribiros, aquellos que estéis interesados. ¿Cuántos alumnos, ya para terminar, han pasado hasta el momento en las 3 ediciones de este curso? Porque esto también nos da una muestra de masa crítica, ¿no? Sí, bueno, van más de 1000 alumnos. La verdad es que a nosotros nos ha sorprendido porque además ha ido, sobre todo, ha ido creciendo. Ya la primera, todas las ediciones han sido exitosas, pero es que la última ha sido espectacular. La respuesta de los alumnos, no solo cada uno de ellos cuando hace por primera vez el curso, nosotros ofrecemos la posibilidad de una actualización a los alumnos y ha habido muchísimos que se han apuntado. Las encuestas han sido muy, muy buenas. Cantidad de alumnos nos dicen: se lo he regalado a mi padre, se lo he regalado a mis hermanos, se lo he recomendado a un amigo. Entonces, la sensación es que el curso, mira, aquí hay uno que no, yo no puedo conocer a los 1000, pero Christopher Reyes, se lo agradezco mucho sus palabras, porque la verdad es que sí, en general, no. Seguro que de los 1000 hay alguno pues, que no le habrá gustado tanto. Es imposible, creo, que tener un 100% en ese tipo de ya cifras, pero estamos muy contentos. Por eso también, cuando lo vamos ampliando, es que es inevitable. También los profesores, cuando vienen a hacer una conferencia, pues tenemos tasas de, a lo mejor hay 100, 150 personas viendo en directo el curso. A lo mejor son la mitad de los alumnos de esa edición, preguntándole a esos profesores que hacen las masterclasses. Entonces, la sensación es que sí, que estamos logrando, que para mí es lo más importante, yo de lo que estoy más orgulloso, involucrar a los alumnos. Ese camino que tenemos, son 6 meses, que semana a semana les decimos: tienes que estudiar esto, hazte los exámenes. Pues la mayoría van siguiendo las lecciones, la mayoría se hacen los exámenes. En el foro hay bastante movimiento, entonces eso, la verdad es que nos hace estar bastante contentos de que el curso funciona y que para ese español medio que, como dice Edgar, no sabe mucho, le conseguimos quitar parte de los miedos, o nosotros intentaremos que sean todos los miedos, y buena parte de ese desconocimiento que a veces es lo que le impide dar el salto a construir patrimonio, porque esta palabra la vais a oír mucho: construir patrimonio sólido como medio de ganar libertad, como ha dicho Manu. No hay nada que nos proteja más de los políticos que un patrimonio sólido, y poder decir al político: hasta ahí, aquí entra, esto es mío y puedo tomar decisiones porque no depende, mi vida no depende de tus decisiones. Eso a mí me parece fundamental. Otra forma, por cierto, ya para terminar, de ver la utilidad de este tipo de cursos, siempre que tengan una calidad buena, por supuesto, de formación inversora, es una persona que tiene cierta capacidad de ahorrar, la esté ejerciendo o no, tiene 2 opciones. O invertir o intentar invertir con criterio o no invertir, ¿no? Y para invertir con criterio necesitas formación. Si intentas invertir con criterio sin formación, lo harás mal y por tanto perderás. Y si no inviertes, también perderás, como decíais antes, porque la inflación devorará tu ahorro. Por tanto, claro, el coste de este tipo de cursos se tiene que comparar con el contrafactual. ¿El contrafactual cuál es? ¿No invertir? Pues hombre, si no ahorras o ahorras e invierte y no inviertes, vas a perder mucho más que estos 800 o 700 euros del curso. Y si ahorras e inviertes, pero inviertes mal, vas a perder mucho más que estos 700 o 800 del curso. Por tanto, esa formación para lanzarte a invertir con criterio es indispensable, y el coste explícito que tiene probablemente sea muy inferior al coste que muchas veces no vemos de no saber invertir o de directamente no hacerlo. Pues muchas gracias a los 3, Manuel, Edgar, Domingo, por acompañarnos esta noche. Hora y media de tertulia. Hemos hablado de muchos temas muy diversos, algunos conectados, otros no tanto, pero creo que hemos tenido una conversación en general interesante para la audiencia. Y lo dicho, quienes estéis interesados en cursar esta formación de los locos de Wall Street, donde encontraréis profesores como Manuel, Domingo, Edgar, o yo mismo también,
entre muchos otros, pues podéis obtener más información sobre él. Bueno, empieza ya, ¿no? Que eso no lo hemos dicho. ¿Cuándo empieza el curso? 17 de junio, creo que es que estoy diciendo 17, es la semana. Es la semana del 17 de junio, porque no sé qué día quedé exactamente con el profesor Bastos. Conferencia inaugural del profesor Bastos. Ahí, eso sí que no, vamos, no se lo puede perder nadie. Sobre ahorro, esperad un momento, porque eso lo tengo que decir, no puedo irme sin decir. Ahorro, capitalismo y trabajo duro. No, o sea, no mira, puede ser otra cosa. El título que me dio Bastos fue a ver, preferencia temporal, ahorro y capitalismo. O sea, es que no podemos empezar. A ver, no podemos ofrecer nada mejor que esto. ¿Qué queréis que os diga? Muy bien, pues un curso de 6 meses que empieza el 17 de junio, es decir, os quedan 3 semanas para decidir si os apuntáis o no. Un coste aproximado de 800 euros por 6 meses, más de 100 horas de clase, con los descuentos que encontraréis en la caja de descripción del vídeo y el comentario destacado y todo el elenco del profesorado, algunos de los cuales los hemos mencionado, otros no, pero como habéis dicho, el grado de satisfacción del alumnado es alto, así que supongo que también serán muy buenos profesores. Por lo dicho, muchas gracias a los tres, Manuel, Domingo, Edgar, nos vemos en otra ocasión. Hasta muchas ahora. Gracias. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora y media de directo nocturno. Nos volveremos a ver porque antes de terminar el mes todavía hay varios directos pendientes en cola que hay que llevar a cabo. Así que muchas gracias y hasta pronto.